Son las 8:10. Saludamos al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él fue presidente del Consejo de Cámaras y de la Asociación de la Producción. También fue representante por varios años del sector empleador en el Consejo Nacional de Salarios. Vamos a hablar algo sobre lo que está sucediendo en economía, cómo está acometiendo el tema económico, la reactivación económica y del empleo que, ha dicho, busca el gobierno de Daniel Noboa. Iniciemos, Rodrigo, por el tema del salario básico unificado, que se lo fijó en $460 y que es calificado, como acabamos de escucharlo, por uno de los dirigentes sindicales como un alza de 10 miserables dólares. ¿En qué medida se justifica la decisión tomada por el nuevo Consejo Nacional de Salarios? Muy buenos días a todos, buenos días, grato saludarte. Bueno, lamentable tener que utilizar los mismos términos que ha utilizado el dirigente sindical. Sin embargo, esos, como él los llama, 10 miserables dólares, representan lo que la ley manda. No es un capricho del gobierno de Noboa, más bien creo que hay que reconocer que es la primera vez en mucho tiempo que se cumple lo que la ley dictamina. Si no hay acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde están representados trabajadores y empleadores, pues el gobierno tiene que cumplir lo que determina el Código del Trabajo, aplicar la inflación proyectada para el año venidero. Y esa inflación proyectada daba como 9 punto algo de dólares, que se ha redondeado a 10. Creo que en ese aspecto es importante reconocerlo. Por otro lado, también creo que es fundamental entender que el Ecuador, si bien tiene uno de los salarios más altos de la región, también tiene un sinnúmero de sobresueldos adicionales. Entonces, salario alto, sobresueldos, y el principal problema del Ecuador no es si se le sube o no se le sube, perdón por el término, los 10 miserables dólares, como determina el dirigente sindicalista, sino por el contrario, cuánta gente está accediendo a un empleo pleno. Y vemos que la economía se ha ido ralentizando en los últimos meses, el mismo periodo electoral, una serie de aspectos, tanto nacionales como internacionales, de inseguridad, y lo que los dirigentes sindicales están planteando es movilizaciones que en nada aportan a la generación de confianza, a la generación de inversión y al empleo, sino por el contrario, generan la destrucción de la confianza, ahuyentar la inversión y por ende la no generación de empleo. Con esa misma óptica, y simplemente para tener un parangón, un punto de referencia, ¿cómo ve usted las medidas que ha tomado Milei? Vamos a concentrarnos en el tema de el dólar, la devaluación que se ha realizado allá de la moneda argentina, que ha puesto el salario mínimo o el equivalente al salario básico unificado de Ecuador en $156. A ver, Milei es un presidente libertario. Él cree en la libertad por sobre todo, y creo que es un fundamento por el cual todos nos expresamos. Desde los mismos dirigentes sindicales en el Ecuador tienen la libertad de poder salir a manifestarse, al igual que los empresarios tienen la libertad de poder o no contratar de acuerdo a sus necesidades o decisiones. Las decisiones adoptadas por Milei, el discurso de Milei, llamémoslo primera vuelta, de segunda vuelta, ha sido un discurso muy polémico en muchos ámbitos, pero extremadamente coherente. Creo que si algo hay que rescatar de Milei es su coherencia en su discurso y en estos primeros días en las acciones que está tomando sobre eso. La devaluación que se ha dado, él ha explicado que tiene que ver con un tema de mercado. Entonces, que lo que ha hecho es incidir ligeramente en el mercado, y él espera un rebote del dólar en poco tiempo para prepararse para una dolarización. Personalmente creo que Milei, inclusive a pesar de haber arriesgado su candidatura, arriesgado su posibilidad de llegar a la presidencia de Argentina con un discurso tan fuerte
y tan radical para muchos, ha sido, como digo, muy coherente, y eso le está permitiendo y está demostrando con acciones lo que anunció en campaña. Vemos con muy buenos ojos, en lo personal, un repunte del Estado argentino para descontaminarse de ese clientelismo que le ha llevado a pasar de uno de los países más ricos de América Latina a uno de los países más complicados de América Latina. Qué bueno que Milei esté tomando decisiones. Van a haber afectaciones, indiscutiblemente, pero va a haber una recuperación mucho más sólida, estoy seguro. Claro, Milei ha sido firme en sus decisiones. Los resultados, sin embargo, están por verse. Con las 300 medidas que tomó Milei, Argentina se convierte exactamente en lo que sería un laboratorio, con los resultados finales aún por verse y que se los medirán en el corto, mediano y largo plazo. Pero no nos vamos por allí, quedémonos todavía en Ecuador, y para entender de una mejor manera esa decisión de elevar $10, de dejar el salario básico unificado en $460, coméntenos qué criterios de análisis son los que usualmente han venido utilizando los miembros del Consejo Nacional de Salarios en Ecuador. ¿Cuáles son estos elementos, indicadores para el debate? Por allí debe estar la inflación, debe estar la canasta básica, pero debe estar también otro componente importantísimo, el de la competitividad. A ver, quiero cerrar un tema y me parece muy innovador lo que está haciendo Milei. Acaba de anunciar que todas las pérdidas y daños que se generen por las movilizaciones en Argentina, pues serán refacturadas, digámoslo así, a los mismos dirigentes y movimientos sindicales. Creo que es una medida plausible y aplicable aquí en el Ecuador. Ahora, cuando entramos al Consejo de Salarios y se analiza cómo va a afectar el salario del año siguiente, se analiza obviamente la inflación del año que está en curso y del año que va a venir. Se analiza los índices de productividad, que debemos reconocer que los índices de productividad en el Ecuador lamentablemente son muy bajos, probablemente por efecto de una sobreprotección. En el Código del Trabajo, la productividad tiende a bajarse. El que está muy cómodo no quiere mejorar, no tiene incentivos para mejorar, porque igual no puede ser desvinculado a un costo viable. 3, se analiza la situación económica, la macroeconómica, el crecimiento del Ecuador, tanto del año en curso como de los años venideros. ¿Ya? Esto se evalúa y son temas 100% técnicos. Y sobre eso se plantean alternativas. Son 2 sesiones, a veces una se extiende por más tiempo, pero en la primera sesión se analizan las cifras macroeconómicas. La competitividad no es un tema que se analice, es una consecuencia de un sinnúmero de aspectos que también se los pone sobre la mesa, pero no es un tema que tengamos una medición fácil. Las otras cifras son emitidas tanto por el INEC como por el Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera se analiza la cifra más crítica, cómo está la situación de empleabilidad en el Ecuador, empleo pleno, empleo no remunerado, subempleo, desempleo. En base a estos parámetros, tanto trabajadores como empleadores llegan con una propuesta. La canasta básica es parte de esto, en base a lo que está la inflación proyectada también. Canasta básica individual y canasta básica familiar, porque tenemos que reconocer que hay un tema el salario es individual, pero a veces hay más de una persona que aporta. Ese es otro aspecto que también se analiza. De acuerdo a las mediciones del INEC, ¿cuántas personas dentro del núcleo familiar están aportando a la canasta básica? Bien, vayamos a una evaluación de lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa hasta ahora, reflejadas fundamentalmente en 2 proyectos económicos urgentes. Me refiero al área de economía, no a otras áreas del país como el de la seguridad que tanto debate da. Pero vamos a la economía. Está allí la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se la sancionó ya y está publicada en el registro oficial. Y está esta nueva propuesta económica urgente de competitividad energética.
Un elemento quisiera destacar dentro de todo esto, que en la primera ley uno de los aspectos que rápidamente fue reformado en la Asamblea era el relacionado a la flexibilización laboral. Con esto en mente, ¿cómo ve usted el aporte, la proyección, la orientación que está dando a temas económicos el gobierno de Daniel Noboa con este otro objetivo en la mira, que es el de la reactivación económica y generación de empleo? A ver, creo que la ley planteaba un pragmatismo desde su mismo título, que es reactivación económica y generación de empleo. Ya está hablando la necesidad de generación de empleo. Y hacía referencia a que en zonas francas que tienen una temporalidad de 20 o 25 o 30 años, pues había que tener un régimen diferenciado, porque los contratos de carácter indefinido obviamente iban a tener inconvenientes, indistinto el tiempo que esté ahí, porque ya genera una contradicción conceptual, el indefinido versus periodos, si bien extendidos, de plazo fijo. Creo que hay que entender que la situación laboral en el Ecuador y el sobreproteccionismo laboral que tiene el Ecuador ha sido el principal contrasentido a la generación de empleo. Por el otro lado, vemos en la ley económica, la primera, que se abren mecanismos para facilitar un poco la creación de zonas francas, alianzas público-privadas. Qué bueno, porque la zona franca trae inversión con estabilidad. Las alianzas público-privadas permiten que el Estado delegue de alguna manera las responsabilidades de obra pública, de inversión, de uso el trabajo de las empresas públicas ineficientes hacia el sector privado para volverlas eficientes. Obviamente esto va a tener una compensación económica a quien vaya a poner el billete para invertir en ese tiempo. Ahora, el tema de la condonación, tan cuestionado, tan criticado, creo que deberíamos analizarlo. Y yo soy agricultor, yo he tenido créditos con el Ban Ecuador y he tenido problemas a veces de pago con el Ban Ecuador, pero la condonación de créditos y de multas de intereses, yo creo que deberíamos ya erradicarla del país. No es un tema de los grandes, los medianos o los pequeños, porque los que primero pelean que no se les condone a los grandes son los chiquitos que quieren que se les perdone, inclusive el capital. Recordemos las negociaciones del dirigente Espinosa cuando eran los diálogos con la CONAIE, que quería que se le perdone hasta $10,000, multas, intereses y capital, no solamente multas de intereses. Y al final del día, todos estos grandes, medianos y pequeños son temas que deben ser debatidos. Podemos refinanciar, podemos recalcular, podemos hacer algunas cosas, pero este cuento de refinanciar condonar multas de intereses cada 2, 3 años, dependiendo el sector, pues deberíamos revisarlo ya profundamente. Qué bueno que ya no estemos hablando de la condonación de capital también. Veo en la ley algo interesante. Creo que ya es una ley que no está pensando en ahorcar a los empresarios, no está pensando en ahorcar a la clase media, no está pensando ahorcar a la clase baja, sino más bien es una ley que busca reactivación. No sé qué impacto tenga real, porque el efecto del, por ejemplo, esta recaudación anticipada de impuestos, autorretención que se denomina, sí va a retirar liquidez a las empresas, porque la empresa factura y sobre lo que factura está entregándole al SRI el mismo mes o el mes siguiente como máximo hasta el 3% de la facturación bruta, cuando no necesariamente ha recibido el pago por esa factura. Y dejemos en claro, uno de los grandes deudores al sector privado es el mismo Estado, que tiene deudas por servicios, por bienes, por un sinnúmero de aspectos, que contrata servicios a los privados, pero no les paga. 2.800 millones me parece que quedó la deuda, o que queda la deuda de este año para entrar en el 2024. Entonces estamos cobrando impuestos sobre plata que no se ha recibido. Ese sí va a ser un problema de liquidez, y al ser un problema de liquidez va a ser un punto a evaluarse en el tema de contratación de nuevo personal. Para cerrar el tema de la ley eléctrica,
Qué bueno que se esté pensando en ley eléctrica, no le he tenido tiempo de analizarla a profundidad, sin embargo, visibilizo que ya se está pensando en que la generación eléctrica pueda hacerse a través de concesión. Concesión, por favor, concesión no es privatización. Aquí oímos concesión, oímos alianzas público-privadas y todo es privatización, todo se sataniza. Ya quisiera pues, las carreteras que tenemos ahorita pagando peaje, que están concesionadas en manos del Ministerio de Obras Públicas, llenas de huecos. Ahorita pagamos un peaje y tenemos un responsable que tiene que tenernos la carretera en buen estado. Si lo mismo tendríamos en el sector eléctrico, no tendríamos apagones, no estaríamos esperando que Taita San Pedro nos mande agua para llenarse a Paute, Mazar, Sopladora, Coca-Codo u otras centrales. Y más bien, si veríamos un ataque frontal al cáncer de la corrupción, también tendríamos otras hidroeléctricas funcionando como es el Toachi Pilatón y probablemente otros proyectos, tanto fotovoltaicos como eólicos, activados desde el sector privado. Quedándonos en el tema de la flexibilización laboral relacionado con salario básico unificado o salario mínimo vital, si no le entendemos mal a usted, tiene la concepción de que el Código de Trabajo de Ecuador está obsoleto. A ver, yo no creo que las leyes en per se son obsoletas. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica tiene más de 200 años, tiene unas pocas enmiendas y sigue evolucionando. Tenemos una legislación laboral extremadamente rígida. Al ser extremadamente rígida, no permite una fácil adaptación a los nuevos tiempos. Hoy por hoy estamos haciendo esta entrevista. Yo puedo estar en el Ecuador como puedo estar en Arabia Saudita, da igual donde esté. Usted puede estar en Cuenca como puede estar en algún otro lado del mundo y sin embargo, y ya no salimos para Cuenca o para Quito. Si bien las emisoras radiales de televisión tienen una circunscripción local, el Internet es mundial. Entonces, ese tipo de concepciones debería tenerlas del código, también para entender que el trabajo se lo puede hacer en muchas formas y desde diferentes ámbitos, inclusive el ámbito del trabajo agrícola, que es un trabajo más en la tierra, en el suelo, está migrando muchísimo a la automatización, a la robotización en muchas partes del mundo, y ya en el Ecuador es muy común ver que ya no se está fumigando con esa mochila esa bomba de mochila, inclusive estamos separándonos del uso de tractores y ya estamos utilizando drones que no afectan la compresión de suelo y podemos estar fertilizando, fumigando, mejorando las condiciones, sea esto con productos químicos o inclusive con productos orgánicos. Entonces, el mundo está evolucionando. Las leyes deben evolucionar a la velocidad del mundo o un par de años más tarde. El Código del Trabajo, lamentablemente, tiene concepciones que aún están en 1935, 1930, inclusive antes de la promulgación del actual Código del Trabajo. Ese es el problema, la visión con la cual se pretenden actualizar las leyes, creyendo que el mundo del año 30, del año 25, sigue siendo el mismo mundo del año del 20 del siglo XXI. ¿Qué piensa usted con la larga experiencia que ha tenido en el Consejo Nacional de Salarios cuando escucha a un dirigente sindical como el que acabamos de escuchar, cuando hablan de los derechos irrenunciables de los trabajadores? Verás, yo creo que el tema de derechos es un tema que va evolucionando en el tiempo. Tenemos una constitución extremadamente garantista. Todo el mundo habla de derechos. El único problema que nos estamos olvidando es esta estructura, y voy a toparte un ejemplo. Tal vez la gente conoce esta figura del yin y el yang, donde tienes el círculo y hay una curvatura en la mitad como una suerte de S, el blanco y el negro, que son el equilibrio entre las distintas opciones que hay. Todo derecho tiene que estar acompañado de una obligación. No podemos creer, no podemos concebir que haya solo derechos y no haya obligaciones, o que haya solo obligaciones y no derechos. Aquí lo que está pasando es que este equilibrio ha ido creciendo en materia de derechos
hacia los trabajadores y por consiguiente ha ido reduciéndose en materia de derechos o incrementándose, si le queremos ver desde el otro lado, incrementándose en materia de obligaciones hacia los empleadores. ¿Qué deriva esto? Que en el 2014, hace poquito, van a ser 10 años, teníamos un 49.6% de empleo pleno y ya para el año 2019, no le echemos la culpa a la pandemia de todo, ya el empleo pleno estaba en el 38%, ya había caído más de 11 puntos. La pandemia hizo un reseteo del planeta y el empleo pleno más o menos sigue peleándose el 33, 34, 35%, un punto más, un punto menos, pero no se supera. Y más bien las condiciones, las reglas laborales que pudieron promulgarse en temporada de pandemia y acuerdos ministeriales, productivo, para emprendimientos y ese tipo de cosas, que se las promulgaron dentro del Código del Trabajo, fueron producto de un debate amplio, no del 2020, eso es lo más interesante, fueron producto de un debate amplio del año 2019 en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde trabajadores y empleadores fuimos analizando minuciosamente todos los pasos. No era que se le ocurrió al ministro en el 20B, chuta, hagamos flexibilicemos un poco las jornadas porque las cosas no se aplican. No, eso fue trabajado por mucho tiempo, con modelos contractuales que nacieron desde el 2013 inclusive, puliéndolos, mejorándolos, por qué se aplica, por qué no se aplica. El 2019 fue un año de muchísimo trabajo en el Consejo Nacional, reforzando principios para ver cómo mejorar, no discutiendo salarios, discutiendo cómo mejorar el problema macro, cómo solucionar el problema de empleabilidad. No necesitamos salarios más altos, necesitamos más gente con derechos. Y eso es lo que el sector sindical dinosaurio no quiere entender. Y digo dinosaurio porque, siendo una especie gigante, fuerte, robusta, fue una especie de muy fácil extinción. Porque el más grande, el más fuerte no es el que sobrevive, el que mayor capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, esa es la especie que sobrevive. Y en el Ecuador, en materia laboral, estamos en peligro de extinción, porque no estamos adaptándonos a las nuevas realidades y a los nuevos tiempos. ¿Qué papel juega en el marco jurídico ecuatoriano, sobre todo relacionado con temas sociales, con temas laborales, esto de que las decisiones que se van tomando se vuelven de alguna manera procesos irreversibles, hay principios de vulneración, al principio de progresividad, de no regresividad? ¿Cómo está el marco legal y cómo lo concibe usted en lo que se refiere a regresión de derechos? A ver, ¿cuál es la mayor pérdida de derechos? Es el no tener un empleo. La mayor pérdida de derechos es cuando estás circulando por una vía y no sabes ni a qué rato y tienes un radar que no te funciona y te ponen una macromulta y no tienes capacidad de defenderte. Porque te dicen ya está la multa, a veces está la foto, a veces no está la foto. Hay un sinnúmero de temas que sí hay regresión de derechos. El tema de los radares, por ejemplo, no estoy hablando de ir a excesos de velocidad porque hay sanciones expresas, pero tienes unos sistemas de programación de radares, y perdón que me haya ido por ese lado, donde te ponen 3 velocidades distintas, con medidores distintos, en un lapso de 400, 500 metros. Lo hemos visto en varias zonas del país. Entonces, obviamente, ahí hay un tema de recaudación en donde estás atentando contra el ciudadano para ver cómo lo multas y no cómo corriges un problema de excesos de velocidad. Ahora, en materia laboral, lo que estamos viendo es que las cosas están yéndose por otros lados y la gente está contratando por fuera. Y tengo amigos míos que están trabajando felices de la vida, ya no con empresas ecuatorianas, están trabajando con empresas de fuera
con horarios muy exigentes muchas veces, pero están felices porque les están pagando a tiempo, les están pagando muchísimo mejor que en el Ecuador. Y son trabajos que se están haciendo desde la web. Bien. El tiempo se nos agota, le dejo con una pregunta final para quedarnos con algo concreto. ¿Cómo está enfocando este tema, el de la flexibilización laboral, el gobierno de Daniel Noboa? No tenemos claro todavía qué es lo que va a plantearse. En la Asamblea Nacional existen 35, 36 proyectos de ley, todos estos proyectos pensados como que estuviéramos en 1930, antes de la promulgación del código. Ninguno piensa en la actualización de las nuevas formas de trabajo, mencionan teletrabajo, pero como un concepto de maquillaje. Hay un solo proyecto que plantea una actualización en ciertos aspectos. Realmente creemos que el reto que se tiene es un reto muy grande y tenemos que pensar en el tema laboral no solamente en términos técnicos, sí hay que pensar en términos sociales, pero no podemos vivir el tema laboral en base a la politiquería de los últimos 20, 30 años, porque de politiquería en politiquería solo estamos cavando un hoyo más profundo a la empleabilidad, al desarrollo y principalmente a la competitividad del Ecuador. El crecimiento del Ecuador es hacia afuera y si matamos la competitividad, estamos matando el empleo, matando la inversión, matando el desarrollo, inclusive matando el desarrollo social, porque un pago justo de impuestos va al área social, pero cuando matamos al sector productivo, matamos la recaudación tributaria y por ende también matamos los beneficios sociales. Bien. Gracias. Te agradecemos por habernos acompañado. Son declaraciones del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él estuvo por varios años como representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Salarios y es expresidente del Consejo de Cámaras y de la Asociación de la Producción. Son